Hola apreciados estudiantes, espero que se encuentren bien. Mi nombre es la docente María Céspedes del área de formación de física del turno de la mañana de la unidad educativa privada Espíritu Santo. Continuando con estas clases, vamos a hablar un poco de lo que son las interacciones que explican el movimiento de traslación de cuerpos físicos modelados como partículas. Vamos a hablar primero de algunos conceptos que son importantes que tengamos en cuenta. Lo primero es ¿qué es la masa? La masa es una magnitud física y una propiedad general de la materia que expresa la inercia o la resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. Mientras que la densidad es una magnitud escalar, o sea, un número, que refiere a la cantidad de masa de un objeto determinado en un cierto volumen o sustancia o un objeto sólido. Ahora bien, la cantidad de movimiento. Un objeto puede tener una cierta cantidad de movimiento dependiendo la fuerza que se le ejerza a él. Si el objeto se encuentra en reposo, dicho objeto no se va a mover de su lugar. Para esto van a haber muchas variables en cuenta al momento en que un objeto se mueve, como la masa, la fricción, si hay viento, entre otras que podremos ver más adelante. La inercia es una propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o un movimiento relativo. Aquí podemos ver un ejemplo de una persona que se está lanzando a una piscina. Tenemos un volumen, que es el agua, que se encuentra en un estado de reposo, pero al momento en que la persona entra en el agua, hace que ella cambie su estado. A eso se le conoce como cambiarle la inercia a un objeto. O bueno, acá también lo podemos ver. La tabla pues se encuentra en reposo. Y en el momento que él brinca, esta se empieza a mover y cambia la inercia en dicho objeto. Ahora vamos a hablar de lo que son las leyes de Newton. La primera ley también es conocida como la ley de la inercia. Nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanece indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido el estado de reposo. Es decir, si un objeto se encuentra quieto y nadie lo toca o nada lo toca y nada lo mueve de su lugar, este objeto va a permanecer así hasta que algo lo modifique. Lo mismo que si un objeto se encuentra en movimiento constante, si hay algo que lo toque o lo mueva de su lugar, este va a cambiar su estado de movimiento. La segunda ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: fuerza igual a masa por aceleración. Esto que vemos acá es algo que se verá muchísimo más adelante. Y lo que quiere decir es suma de la fuerza. Es decir, la suma de las fuerzas, todas las fuerzas que actúen sobre un objeto, va a ser igual a la masa por la aceleración de la misma. Traducción. Si un objeto se encuentra en reposo, a partir de esta ecuación podemos calcular la fuerza que se le tiene que proporcionar a dicho objeto para moverse a una cierta velocidad y dependiendo su masa. Acá podemos ver un ejemplo. Dice, calcule la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newton. Cabe destacar que las unidades de la fuerza son los newton. A un cuerpo cuya masa es de 13.000 gramos y expresa el resultado en metros sobre segundos al cuadrado. Acá primero lo que tenemos que hacer es extraer los datos que nos está proporcionando el enunciado, que son la fuerza, que son 50 newton, la masa, que son 13.000 gramos, y nos mandan a hallar la aceleración. Lo primero que tenemos que hacer es transformar esta masa que se encuentra en gramos en kilogramos, y se hace a partir de esta conversión. 13.000 gramos por 1 kilogramo entre 1.000 gramos nos da 13 kilogramos. Entonces ya tenemos que la masa es igual a 13 kilogramos. A partir de la ecuación de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, lo que hacemos es despejar la aceleración, quedándonos fuerza entre masa, y lo que hacemos es sustituir. La fuerza son 50 newton entre
13 kilogramos, que esto es igual a 3,85 metros sobre segundo. Los newton, ¿a qué es igual los newton? Los newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la tercera ley de Newton, o conocida como la ley de acción y reacción. Esta ley lo que nos dice es que si un objeto, nosotros le ejercemos una fuerza, ese objeto nos va a devolver ese mismo movimiento con la misma fuerza. Es decir, que a mayor fuerza que se le ejerce al objeto, mayor va a ser la fuerza que el objeto nos va a ejercer a nosotros. Y si es menor, pues menor va a ser. Ahora, vamos a hablar de lo que es el movimiento circular uniforme. Este movimiento es el que es cuando el objeto realiza describiendo una trayectoria circular con una rapidez constante. La rapidez del móvil nunca va a cambiar. Acá tenemos un ejemplo, tenemos lo que es una pokebola, la cual realiza un movimiento circular uniforme. Es decir, que describe una trayectoria circular con una rapidez constante, que en este caso es de 20 metros sobre segundo. Se le conoce como rapidez tangencial porque la velocidad forma un ángulo de 90 grados con respecto al radio del círculo que forma esta pokebola. La rapidez tangencial indica la longitud del arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. En este caso volvemos otra vez a lo que es la pokebola, que gira con una rapidez tangencial de 20 metros sobre segundo. Este valor nos indica que en un segundo la bola se desplaza 20 metros. Acá lo podemos ver. En un segundo la bola se desplaza 20 metros. La velocidad tangencial es la velocidad instantánea del movimiento circular uniforme. Es una magnitud vectorial y por ello se define mediante un módulo y una dirección. La dirección de la velocidad tangencial de este movimiento es tangente a la circunferencia de la trayectoria, es decir, que lo que hablábamos anteriormente, forma 90 grados con respecto al radio de la circunferencia. La aceleración tangencial es una magnitud vectorial que aparece debido al cambio de la dirección de la velocidad tangencial. Se puede apreciar que la aceleración centrípeta es tangencial al vector velocidad tangencial, es decir, la aceleración centrípeta va a ir siempre hacia adentro del círculo que forma y forma 90 grados con respecto a la velocidad tangencial. En resumen, el movimiento circular uniforme es una trayectoria circular más una rapidez constante. Esta rapidez recibe el nombre de rapidez tangencial. La rapidez tangencial es el módulo de la velocidad tangencial y la velocidad tangencial mantiene su módulo pero cambia su dirección. Y como cambia la dirección de la velocidad tangencial, entonces aparece la aceleración tangencial. Aquí se continúa con lo que es la teoría, mencionando a la rapidez angular y la velocidad angular. La rapidez angular. La rapidez angular indica el ángulo que el radio de giro barre por cada unidad de tiempo. En este movimiento la rapidez angular no cambia, siempre va a ser la misma. Por ejemplo, en este caso nuestra pokebola pues realiza este movimiento con una rapidez angular de pi radianes sobre segundo. Acá lo vamos, pi radianes sobre segundo. Esto significa que en un segundo recorre pi radianes. Es decir, que en un segundo recorre específicamente 180 grados. Acá vemos unas fórmulas que son muy importantes, que son las fórmulas angulares, fórmulas tangenciales, y estas son otras fórmulas adicionales. Acá tenemos lo que es un triangulito que nos permite llegar a esas fórmulas de una manera más fácil. Esta theta es el desplazamiento angular, esta W es la rapidez angular, el tiempo, la longitud de arco, que es la longitud de arco es la distancia que hay de acá, recorriendo todo esto, todo lo verde específicamente. La rapidez tangencial, el radio de giro, la rapidez tangencial, el radio de giro,
la aceleración centrípeta, el periodo y la frecuencia. Vamos a hablar lo que son los movimientos oscilatorios. El movimiento oscilatorio es el movimiento en que se repite y sigue la misma trayectoria de ida y vuelta. Un ejemplo de esto es un péndulo, que un péndulo, cuando nosotros soltamos la bola en el punto A, llega al punto C, pero vuelve otra vez al punto A. El movimiento periódico es aquel que se repite regularmente a iguales intervalos de tiempo. A este intervalo lo llamamos periodo. Es decir, que el tiempo que tarda recorriendo del punto A, llegar al C y volver otra vez al A, se le conoce como el periodo. El movimiento armónico simple. Es un movimiento rectilíneo realizado por un objeto que está oscilando y es periódico, donde su aceleración siempre señala hacia la posición de equilibrio y su magnitud es directamente proporcional a la distancia del movimiento, a la posición del equilibrio. En palabras más fáciles de entender, es un objeto que va a tener una cierta oscilación y su periodo va a ser constante. Y este objeto va a, bueno, aquí vemos el ejemplo de una pelota, que nosotros al momento de estirar el resorte llega hasta un punto que se le conoce como el punto máximo y va a volverse a contraer para llegar a un punto de reposo o de estabilidad que va a ser el mínimo. Acá tenemos unas ecuaciones que son bastante importantes al momento de realizar el ejercicio y acá tenemos otra que también es importante. X es la posición, B es la velocidad, A es la aceleración, la A mayúscula es la amplitud, W es la frecuencia cíclica y θ es la fase inicial. Acá no les explico tanto a fondo cómo se utilizan estas ecuaciones y eso, porque mi idea con esto es que yo quiero que aprendan lo que son los conceptos, entiendan qué significa cada concepto. Conservación de la energía mecánica. En el movimiento armónico simple trabajamos en situaciones ideales, sin rozamiento, y por ello la energía mecánica se conserva. Usaremos la siguiente fórmula, que es la que vemos acá. La energía mecánica, en resumidas cuentas, es una combinación entre la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética, en este caso, como vemos en este ejemplo de este muchacho que está patinando, va a ser la velocidad que tiene él en la pista, y la energía potencial va a ser hasta qué punto él puede subir. A mayor altura, mayor energía potencial. A mayor velocidad, mayor energía cinética. ¿Qué sucede? Al sumar estas dos nos forma lo que es la energía mecánica, es decir, la energía de todo vamos a decir, todo este cuerpo. Acá en este punto, vamos a enfrascar en este punto, la energía mecánica va a ser igual que en este punto. ¿Qué sucede? Acá el objeto, o bueno, mejor dicho, el muchacho se encuentra quieto. Y cuando está quieto, quiere decir que la energía cinética es igual a cero. Es decir, que en este punto, la única que se conserva es la energía potencial. Es decir, que la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial. ¿Qué sucede acá? Como el muchacho se encuentra pegado al suelo, no va a tener lo que es una energía potencial y por ende la que sí se conserva la energía cinética porque él va a una cierta velocidad. En este punto la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial. Conservación de la energía mecánica. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se le llama fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra, suponiendo que la masa de la Tierra se distribuye uniformemente y su magnitud se llama peso del objeto. Vamos a hablar de lo que es la ley de Newton de la gravitación universal. Lo que dice esta ley es que toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Traducción a esta fórmula que vemos acá, donde G es una constante de proporcionalidad que se llama gravitación universal y este es su valor. Ahora vamos a hablarlo en palabras más coloquiales. Acá tenemos un ejemplo de que es la Tierra. La Luna, en este caso, siente una atracción hacia la Tierra y viceversa. Y esta atracción es la que permite que la Luna se encuentre en la posición que se encuentra actualmente. Otro ejemplo es una manzana cuando cae.
al momento que si nosotros lanzamos un objeto, vemos que directamente se va hacia la tierra o va hacia el piso. Esto es por la atracción que hay entre la tierra y en este caso la manzana. Si queremos saber cuánto es esa fuerza gravitacional, se hace a través de esta fórmula. Como ya dijimos, esto es una constante de gravitación universal. Esta es la masa 1, la masa 2. Y r al cuadrado va a ser la distancia que hay, por un ejemplo, de la Tierra hasta la Luna. O en este otro ejemplo, de la Tierra hacia la manzana. Acá vemos un ejemplo. Una masa de 800 kilogramos y otra de 500 kilogramos se encuentran separadas por 3 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa? Acá tenemos la ecuación que acabamos de ver. Bueno, tenemos lo que es la masa 1, que son 800 kilogramos. Tenemos la masa 2, que son 500 kilogramos. Tenemos la distancia, que son 3 metros, y la constante de gravitación universal. Lo que hacemos es sustituir estos valores. Al trabajar con ellos, llegamos a que la fuerza de atracción que experimenta la masa es de 2.964 por 10 a la menos 6. ¿Qué sería la fuerza de atracción entre las masas? La fuerza de roce. La fuerza de roce, esta se ve con mucha frecuencia. Esta fuerza es producida entre cuerpos en contacto y que por su naturaleza oponen resistencia a cualquier tipo de movimiento de un retraso a otro. Acá podemos ver un ejemplo. Tenemos una cajita, dicha cajita se mueve, como vemos ahorita. Al momento de que esta caja se mueve a una cierta velocidad hacia, en este caso, por un ejemplo, hacia este punto, hay otra fuerza que se encuentra en la parte inferior que hace que ella vaya en sentido contrario, es decir, que la frene. A esa fuerza se le conoce como fuerza de roce. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la fuerza restauradora o fuerza elástica. Es una fuerza que da lugar a un equilibrio en un sistema físico. Si el sistema se aleja del equilibrio, la fuerza restauradora tendrá a devolver el sistema en equilibrio. Como la palabra lo dice, restaura dicho objeto. Acá tenemos lo que es un ejemplo de una masa que se encuentra en un resorte, y al momento cuando ella se encuentra en estado de reposo, pero hay una mano que le empuja haciendo que se contraiga dicho resorte, y al momento que se suelta, hay una fuerza que se encarga de restaurar la posición inicial que tenía dicha masa.